Seguimos en esta tertulia de lunes 26 de febrero de 2024. Estamos con Santiago Soto, Oscar Sarlo, Diego Irazábal y Mariela de Marco. Vamos a esa encuesta, ¿sí?, que dejaban adelantada en el bloque anterior. Una encuesta de la consultora Equipos divulgada el jueves en Subrayado reveló que al 63% de la población uruguaya le interesa poco o nada la política. Dentro de ese porcentaje, el 29% no tiene interés ninguno en la política y 34% dice que le gusta poco. De acuerdo al sondeo, aquellos que manifiestan que la política les gusta mucho o bastante son apenas el 36% de la población uruguaya, a 14% le interesa mucho y a 22% le gusta bastante. Según el sondeo, cuando se compara la situación actual con la de 5 años atrás, se aprecia un interés algo mayor en la política. Con relación a igual momento de 2019, el público muy o bastante interesado creció de 30 a 36%. Por otro lado, la consultora señala que el interés por la política entre los uruguayos es alto en términos comparados con la región. De acuerdo a los últimos datos del Latinobarómetro, Uruguay aventaja en forma holgada a todos los países de América Latina, particularmente a Argentina, Brasil o Chile. Bueno, ya que tenían ganas de hablar de este tema, a ver, Oscar, ¿querés arrancar vos? Bueno, voy a retomar simplemente lo que el centro que me levanté a mí en la vuelta anterior. Tienes que cabecear ahora. Cabecear, Oscar, dale. Claro, porque el problema es cómo conceptualizar. Viste que tú misma leías el informe y habla por un momento de interés en la política y otro si le gusta la política. Bueno, yo creo que conceptualmente, analíticamente, diríamos, son cosas, se podrían entender muy distintas, ¿no? El interés en la política me parece que tiende a... Hay muchos que encuestan estas cosas. Creo que tiene que verse, bueno, ¿cómo me represento? Si como un sujeto político o como un ente aislado, que puedo llegar a no interesarme la política. Yo digo, si uno tiene lo que yo considero que es una comprensión razonable de la existencia, no tiene más que, como decía Aristóteles, que ser un ser político. No podemos concebirnos fuera de una sociedad. Y la sociedad nos involucra, nos compromete, no necesariamente. Es decir, lo que haya gente que diga no me interesa o no me gusta, como tú leías, solo puede responder a una patología social. Es decir, o gente que ha sido ideologizada en una falsa ilusión de libertad, entendida como yo contra el mundo, y si el mundo no existiera es mejor, que no me molesten, no quiero ningún control. Bueno, la versión obviamente caricaturesca, pero que lamentablemente está conduciendo un país, es Milei, ¿no? El anarcocapitalismo que él pregona se basa en las ideas filosóficas de Hayek, de von Mises, que en realidad lo que plantean es una antropología de sujetos absolutamente racionales que solo pueden evaluar qué está bien, qué está mal, qué me conviene, qué no me conviene, y las construcciones sociales son despreciables. Bueno, este tipo de sociedad me parece que es una utopía que podría habérsele imaginado algunas sociedades más avanzadas, con una mayor tradición, quizá podrían imaginarlo. Igual son utopías que nunca se cumplieron en ningún lado, pero para nosotros que somos sociedades todavía muy poco desarrolladas, que tenemos una dependencia de las construcciones que han hecho los estados en Latinoamérica, por ejemplo, yo creo que pensar la política tiene que ser una parte fundamental de nosotros. Y yo creo que afortunadamente, pero ya lo veremos después, creo que afortunadamente hay una forma de leer esta encuesta que no es desalentadora, es decir, sigue siendo algo bueno y yo creo que permite alentar esperanza de que podamos encontrar soluciones políticas, que son las únicas que pueden haber, ¿no? A ver, los demás tienen hacer esa misma lectura de Oscar, de terminar con una lectura positiva, digamos, o optimista. Yo, a ver, de alguna manera, a ver, esto sobre el interés de los ciudadanos en la democracia, en las democracias, ¿no? Ha salido hace poquito también la publicación que hace The Economist, que puntúa las democracias, Uruguay. Sí.
más allá de las discusiones en general en casi todas las metodologías en las que consideran, ¿no?, como democracia, libertad de expresión, digamos, las libertades civiles garantizadas, no arbitrario, funcionamiento más o menos de las instituciones, de la separación de poderes, etcétera, Uruguay siempre queda muy bien ubicado. Y la obsesión, lo que estamos viendo, de lo que estamos discutiendo ahora, por cómo los ciudadanos se involucran en un sistema democrático, es una de las primeras discusiones de la democracia. De hecho, uno de los libros más famosos en ciencia política, que es de Alexis de Tocqueville, digamos, no sé, francés no sé, o sea que me perdonan los que bastante bien estuviste. Muchas gracias, o sea, soy de la generación que aprendimos inglés, digamos, había otra generación. No sabes lo que te perdiste. Nos perdimos el aprender francés en el liceo, algo de italiano aprendimos en el liceo porque llegué a tener el plan que en quinto y sexto teníamos, o en cuarto, quinto, italiano. Pero más allá de eso, volviendo al centro de lo que estaba diciendo, cuando visita a Estados Unidos como una de las primeras democracias en el siglo XIX, una de las primeras observaciones es cómo no todo el mundo, no estamos hablando que es una novedad absoluta, digamos, la primera vez que alguien, que un país vive en instituciones, digamos, que pueden considerarse, o que en ese momento eran consideradas democráticas, estándares similares a los que estábamos mencionando anteriormente, y una de las obsesiones del relato sobre la democracia en América, que es el nombre del libro, es justamente lo poco cómo está sorprendido. Una de las observaciones, es un libro bastante, es qué poco involucrados están a veces en la política los ciudadanos. Quizá fue una patología más norteamericana, de la democracia norteamericana esa. Yo creo que digamos, así como es una discusión larga, en Uruguay debería verse esta discusión en términos comparados con nosotros mismos y comparados con lo que dan las mediciones a nivel internacional. Y Uruguay es una sociedad recontra politizada, o sea, no hay fútbol y política, o sea, recontra futbolizada y politizada, y los uruguayos, obviamente, es más politizada a más nivel educativo, es más politizada en la zona metropolitana, es más politizada en los varones. Cuando uno mira los cortes que hace, son cortes que en general dan consistentes de diferentes mediciones, pero igual cuando uno lo compara, los temas políticos son muy importantes. Hombres montevideanos educados y de edades altas. Y de edades más avanzadas. Eso es lo más preocupante, es eso. Sí. Que en los jóvenes parece que bajan bastante y bueno, el interés. En los jóvenes el interés es mucho menor. Quizá decirle a los jóvenes que si no se preocupan por la democracia y por lo que se discuta en la política se va a preocupar por ellos y probablemente no en el mejor sentido, digamos. Por el poco peso poblacional que tienen, tenemos, porque todavía estoy estirado en la cédula de identidad, pero todavía menores de 40 todavía creo que podemos considerarnos jóvenes demográficamente en este país, y efectivamente la preocupación por los temas de la política y por politizar, yo coincido en el sentido de que en una sociedad pequeña, en un mundo tan grande, con una pretensión de vernos en el espejo, en una sociedad más integrada, más igualitaria, todo lo que no queríamos ver en la discusión anterior, ¿no?, de superar esas cosas, no encuentro otra manera de resolverla si no es a través de más política y no menos, sobre todo cuando uno mira las discusiones espantosas que se están dando en Argentina, ¿no? A ver, Mariela. Yo no coincido mucho con lo que planteaba Oscar. La pregunta de la encuesta creo que se refiere a la política partidaria, y la respuesta también se refiere a la política partidaria. Y hay otras formas de participación en la sociedad uruguaya, felizmente, que son las organizaciones sociales, yo qué sé, desde la Comisión de Fomento de la Escuela de los Niños hasta una ONG que se preocupa por el ambiente. La gente participa en otras cosas y particularmente las mujeres participan más en otras cosas. Yo creo que esta encuesta, la advertencia debe ir hacia los partidos políticos. Me parece la pregunta que se le hace es: ¿a usted de la política le interesa mucho, bastante, poco o nada? Claro, yo creo que la pregunta refiere a los partidos políticos, a la política como entendida como la actividad que hacen los partidos,
Y la respuesta me parece que también, si a mí me preguntan eso, entiendo eso. Pero el tema es que entonces me parece que la advertencia es a los partidos. Y el mensaje que deben recibir los partidos es que hay un tercio de la población que no le interesa para nada lo que los partidos están hablando, lo que están proponiendo, y en ese sentido creo que tiene que estar la advertencia, porque aparte eso tiene un impacto en el proceso electoral muy fuerte y ya inmediato. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, en las elecciones internas van a votar ese tercio que le interesa mucho o bastante y un poquito más, pero eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar en octubre, cuando el voto es obligatorio. Y digo esto porque la elección, yo ya he visto candidatos que se deslumbran con los resultados que tienen en la interna y no están entendiendo qué quiere decir la cantidad de gente que no fue a votar, a la cual no convencí y no logré mover de mi casa. Y eso me parece que para mí fue lo que más me impresionó, porque además vengo de unos días en los cuales estoy bastante impresionada con el silencio absoluto que tienen los precandidatos de todos los partidos respecto a una cantidad de cosas que a mí, como mujer política, feminista, militante, me preocupan pila, como son las situaciones de los chiquilines, los intentos por modificar la ley de violencia basada en género, los discursos de la cuestión de la ideología de género, o sea, todo ese empuje de retroceso hacia los avances de las mujeres. Bueno, en los países limítrofes, la cuestión de la despenalización del aborto, en Estados Unidos también, o sea, toda una cantidad de temas que hacen a la agenda, digamos, del movimiento de mujeres organizado o del feminismo, que sin embargo ningún candidato está hablando, y capaz que si hablaran de eso lograrían que no sé, capaz 2-3 puntos más de las mujeres prestarían atención a las cuestiones que discuten. Pues yo la verdad que me considero una persona informada e interesada en los temas generales, por momentos me aburren hasta el agotamiento los debates que están dando los precandidatos entre sí. Ahora volvemos capaz al punto que plantea Mariela. Vamos con... Sí, porque hay varios que coinciden en eso, ¿no? Y va por el lado de lo que planteaba también Óscar, de cómo considerar entonces el tema y qué temas, por ejemplo, entre otras cosas vos decías, la agenda más feminista, pero también a los jóvenes, por ejemplo, qué temas les interesa y por qué, con qué temas se identifican, y sí entienden que participan en política o se interesan por determinados temas políticos, pero no lo ven reflejado capaz en los partidos políticos. Diego, vamos contigo. Sí, coincido bastante con lo que decía Mariela. Creo que va por el lado, yo también lo pensaba, la gente que se interesa en realidad por la política partidaria, ¿no? No la política en sí como una actividad humana, que obviamente todo el mundo también tiene ganas de contribuir en su sociedad, y la gente entiende que puede contribuir más a veces desde otro ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque la política se ha desfigurado. Claro, si la gente lo que ve es la parte menos amable o más negativa de la política, porque vamos a la verdad, hoy por hoy lo que vos ves a veces como noticia en los grandes medios masivos de comunicación o sobre todo en las redes sociales es la parte de la política de las descalificaciones, el eslogan vacío, la estridencia, ¿no? La crítica exacerbada, o sea, un montón de cosas que vos decís, ¿cómo la gente se va a interesar por esto? Pero obviamente, como me dicen algunos amigos míos, me dicen, solamente vos te metes en esto, y a veces digo, sí, tienen razón, solamente yo, te digo que a veces vos ves cada cosa que ¿no? Entonces, lo que uno se hace en esto son preguntas, ¿no? Porque vos decís, esto me parece que no es neutro, ¿no? Esto de que haya un porcentaje tan alto de la población que no se interesa, no le interesa para nada, o le interesa muy poco o nada la política partidaria, lo que dicen los candidatos, lo que tienen para decir los candidatos o la participación, y que por tanto no tienen interés ni ir a votar en una elección interna, que son de las más importantes porque son las que te marcan todo. Esto no tiene efectos neutros, esto algún efecto tiene, ¿no? Y yo creo que ahí hay que empezar a desmenuzar y ver, vos decís, bueno, por un lado, alto desinterés en política y bajo nivel educativo, y bueno, para mí hay claramente que eso desincentiva la política de calidad, desincentiva el querer
hacer buena política, y si sos político, vamos a la verdad, los que estudiamos política, nos gusta, hicimos ciencia política, tenemos una visión de la política, nos dedicamos a la militancia, yo qué sé, a veces cuando ves que en definitiva lo que tenés que hacer para congraciarte con la gente es armar un video de TikTok mostrando cómo cocinar en tu casa, te dan ganas de ir a quemar el título al medio de la plaza, déjame, ¿viste? Estamos en un nivel, pero seguro, porque bajan los incentivos para una política de calidad. Porque si a la gente no le interesa poco, y encima estamos con bajo nivel de educación, pero entonces, ¿qué política de calidad vas a proponer y hacer? ¿Ah? Pero por otro lado, alto interés en política con alta ideologización o con posturas extremas, me preocupa porque eso inhabilita el consenso. No tenemos política de consenso, no tenemos una política acordada. Vamos a la lógica de la confrontación, de posturas a veces medias extremistas. O sea, yo creo que hay que hacerse preguntas con estos resultados, porque esto influye en el tipo de política que tenemos. Y la verdad no es una política que está a la altura para resolver los problemas que hablábamos en la primera parte de la tertulia, o hemos hablado en otras veces, donde realmente la sociedad se nos está haciendo añicos en un montón de cosas, y tenemos una política de baja calidad. Y bueno, y a la gente no le interesa, ya está. Es interesante lo que plantea Diego, porque estamos, decís vos, como dentro de una trampa, ¿no? O sea, el tema de los incentivos para hacer buena política, o sea, aparentemente no paga. Pero escuchame, me pasa, me pasa, perdón, yo tengo una audición de radio como política acá en Flores, un espacio político donde hablo, y si yo me pongo estridente y empiezo a decir un montón y ahí recibo una cantidad de WhatsApp, vamos arriba Diego, vamos arriba Diego. Ahora, si te pones a hablar medio conceptual de análisis de algún tema, pero nadie te dice nada. Pero es interesante porque ahí también le sacás el foco no solo a los partidos políticos, sino también a veces llamás a la reflexión del ciudadano, ¿no? De, bueno, qué actitud toma ante este tema, ¿no? Si, con qué se enfrasca más, por ejemplo, ¿no? Con qué a qué presta más atención, si a la discusión en definitiva exacerbada, o si efectivamente hurga por lo que dicen los candidatos en algunos temas. Una Mirá, política por ejemplo, más de panelistas que de tertulianos. Sí. Rinde más el panelista que el tertuliano. La pregunta es, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? O sea, si a la gente no le interesa porque lo que se está hablando no son cosas interesantes, digamos, o que le interesen, o si la oferta de relato político, de discurso político baja porque si no la gente no se interesa. Yo la verdad, si estuviera haciendo política activa, siempre voy a apostar por elevar el nivel. Creo que eso es de verdad lo que le hace mejor a la discusión y bueno, y apostaré a que la gente me escuche igual, porque también el hecho de que te respondan, te manden WhatsApp, Diego, no quiere decir tampoco que esa gente de verdad se interese. Quiere decir que le tocaste una fibra que la llevó a contestar un WhatsApp, pero ¿eso es verdaderamente interés por la política? ¿O es por el contrario, demuestra que no hay interés y por lo tanto te enganchás en la pavada o en lo grandilocuente? Yo me refiero a los incentivos, perdón. Digo, si un político, que ahora si no estás en las redes sociales no existís, ¿qué le rinde más? Subir a una historia de Instagram o un TikTok un video medio estridente, con algún chistecito o algún palo para el adversario, o alguna cosa de verlo en el carnaval, o verlo cocinando en la casa, o verlo comiendo no sé qué, o un análisis de lo que propone para las cuestiones de seguridad, convivencia, en una sociedad? ¿Qué es lo que les da más like, más me gusta? Bruno Gili se quejaba de eso en Twitter. Y el político vive de los votos, no nos olvidemos de eso. Pero los likes no son votos, ese es el tema. No confundamos likes. Pero tiene razón Diego lo que dice. Investigador y escribir libros. Pero si querés cambiar la realidad desde los cargos, precisá los votos. Y en una sociedad donde la gente cada vez le interesa menos y los niveles educativos bajan, perdóname, pero... Y para votarte tienen que conocerte también. Sí, eso es lo primero. Claro, y creo que Santiago no dijo nada, ¿o sí? Sí, dijiste. Sí, ya habló. Pero a ver, Oscar, que iba a contestar algo o no. Yo creo que el tema de qué entiende la gente por interés en la política, Mariela lo entiende como
como que es por los partidos políticos. Yo creo que cuando se habla de la política en el Uruguay, es la cosa pública y es el interés público y es la cosa que nos compromete a todos. Y entra, porque estamos muy acostumbrados a eso, también las cuestiones plebiscitarias, por ejemplo, que no son partidarias directamente, sino que hay otros actores, como está claramente en este momento, en plena efervescencia. Y eso implica interés en cuestiones públicas y de la política y no de los políticos, o que es lo profesional, digamos. Entonces, yo sigo pensando que cabe en buena medida, no sé en qué medida, porque no está, repito, no está aclarado en la pregunta, lo del interés como una cuestión por lo colectivo, por lo que pasa y lo que hacemos como sociedad política. Y ahí yo creo que hay algunos estudios que llaman la atención de que el interés por la política es una condición necesaria para luego pensar la participación en la política, que es lo que a la democracia le sirve también, porque pensar una democracia delegativa, simplemente gente que le interese la política pero que no participa, a nosotros nos significaría un cambio de lo que ha sido la política en el Uruguay. Y eso me parece que se sigue manifestando positivo. Esto, hay muchos candidatos, hay gente que está entrando a la política, y bueno, a mí me parece que por ese lado está bien, y hay que defender eso. Y la otra cuestión que algunos marcan como vinculado con el interés político es más interesante y tiene que ver con la defensa del sistema de garantías electorales. Dicen, una sociedad interesada en la política estará más dispuesta a defender la transparencia del voto y de las garantías del sistema electoral que una sociedad que haya perdido todo interés en la política. Porque justamente el sistema electoral y la transparencia institucional que esto supone está ligada al interés en participar. Si nos desentendemos de esto, pues dejaremos que no nos importará que se deterioren las instituciones y ahí estamos en el peor de los escenarios. Yo creo que el Uruguay, en ese sentido, soy moderadamente optimista, digamos, se mantiene todavía este interés por la política, pero llamo la atención sobre ese corte que se hace con el tema etario, y eso significa que toda una guerra cultural, porque ya a esta altura es tecnológico-cultural, que apunta al individualismo, a generar sociedades individualistas que solo dependen de un celular. La comunicación con el mundo es a través de los celulares y de los WhatsApp y de cosas que llaman al hedonismo y a la autopercepción. Eso está claro que el corte viene por eso, las nuevas generaciones. Santiago es una excepción y Diego también, pero digamos no deja llamar la atención, y creo que tiene que preocuparnos que las nuevas generaciones tienen que involucrarse también con la política en general, o sea, con salir de una sociedad individualista que no conduce más que a la destrucción de lo social, ¿no? Mario dice, muchos jóvenes protestan por el presupuesto de la educación, marchan, van al 8M, pero dicen que no les gusta la política, no se involucran. Y es desde la política que se puede cambiar o no la situación. Esas diferentes percepciones, ¿no? Entre la participación que dice Óscar en aspectos que hacen a la vida en sociedad, y por otro lado, la contestación que dan cuando se les pregunta al respecto, seguramente. Yo, que soy una persona que voy todos los años a la marcha del 8 de marzo, digo, ahí básicamente hay chicas jóvenes, o sea, la enorme mayoría de las mujeres que marchan el 8 de marzo son mujeres, por supuesto, y además jóvenes. Y sin embargo, uno no ve esa presencia masiva de mujeres en los locales partidarios, por ejemplo. Entonces, me parece que hay un interés por la cosa pública, claro, pero no se está canalizando a través de los partidos, insisto un poco. Y me parece que entonces lo que hay, creo yo, y los politólogos me corregirán, es una crisis de representatividad de los partidos. Es decir, de alguna manera los partidos no están representando los intereses de por lo menos la mitad de la población, así para cortar medio grueso, y
hoy no están hablando de los temas que a esa mitad de la población le interesan, que tienen que ver con su cotidianeidad, y no estoy hablando del individualismo, porque cuando hablamos de la cuestión de la convivencia, de salir a la calle y sentirte tranquilo, en el caso de las mujeres, estar seguras, saber que no va a suceder que te va a entrar un tipo por la ventana y te va a violar, como pasó hace poquito en nuestro barrio, Santiago, todas esas cosas, los partidos no están enfocándolas, o en todo caso, si las están enfocando, no las están enfocando de un modo que la gente sienta que esas propuestas van a hacer alguna diferencia. Entonces, yo insisto, me parece que la encuesta debería ser de sumo interés de los partidos, porque está reflejando la dificultad de los partidos para llegar a la gente. Y no creo que sea la gente la que tiene que sentarse a escuchar un discurso que no le interesa para nada. Creo que es al revés. Son los líderes políticos los que tienen que tener un discurso que interese a la gente, que la haga salir de otra cosa, digamos, que en esa disputa por la atención de la gente que tenemos hoy día, que hay muchos estímulos por todos lados, bueno, los políticos van a tener que hacerlo mejor. Si yo les tengo que poner nota, les pongo un 4 sobre 10. Nacho desde la audiencia introduce otro factor en esta discusión. Dice, el marketing político por lo general es indecente, le toma el pulso y el pelo al ciudadano. Sí. Hablando de lo que, por ejemplo, lo que señalaba Pero Diego, ya ves, ¿no? que el De que llama ciudadano la se atención, revela sí. y dice, no te escucho para nada. Sí, A ver, Diego, si querés, Santi, vamos con Diego primero, que estaba pidiendo la palabra. Dale. No, porque a raíz de lo que decía Mariela, yo concuerdo, yo creo que la gente quiere contribuir a una causa mayor en la sociedad, quiere contribuir, quiere tener impacto en cosas que lo trascienden. Lo que encuentra es que lo hace mucho más efectivamente y sin mayor desgaste a través de la sociedad civil u otros mecanismos de participación, y no tiene por qué meterse en esa picadora de carne humana que a veces es la política. Me hace acordar la frase de aquel que le preguntaron, ¿usted quiere ser candidato a presidente? Y la persona dijo, yo quiero ser presidente, candidato no. Es decir, el tema, claro. Entonces el tema es, vos querés lograr el cambio de la política, sí, pero mirá que tenés que, no te podés saltear una etapa previa que es ser candidato, y ahí entras en la picadora. Entonces, ¿sabes qué? Contribuyo desde otro lugar, punto. Sí, hay mucha y lo que gente ustedes hacen, los políticos, no me interesa. Igual quiebro una lanza, porque en Uruguay creo que todavía los partidos políticos reclutan bastante bien, y la política no escapa a la máxima de que las instituciones es difícil que produzcan más que la capacidad de sus recursos humanos. Yo creo que todavía, pese a todas estas discusiones que estamos dando, los partidos políticos en Uruguay todavía reclutan gente motivada en general por trabajar por los temas comunes, con temas de programa, con temas de agenda. Eso que a mucha gente no le gusta, de izquierda y derecha, ordena mucho también. Hay unos que están del centro para la izquierda, otros del centro para la derecha, y eso ayuda a ordenar también las preferencias políticas. Por la cantidad de candidatos, parecería que hay... Bueno, hay más candidatos cuanto más chicos los partidos, además. Eso es lo extraño. Bueno, hay algunos chicos que tienen un solo candidato. Bueno, salvo el Partido Independiente. Y Cabildo. También. Diego Irazábal, Óscar Sarlo, Santiago Soto, Mariela de Marco, gracias, gracias a los 4, muy interesante la discusión. Nos reencontramos en los próximos días, ¿les parece? Eso, Nos reencontramos. Abrazos. Gracias. Nos mojamos Chau. un poco ahora saliendo.